En este video repasaremos cuáles son las 10 selecciones con más títulos oficiales conseguidos hasta la fecha, contabilizando mundiales, copas continentales como la Copa América y la Eurocopa, otros torneos ya extintos como la Copa Confederaciones y los certámenes intercontinentales como la Copa de Campeones UEFA Conmebol. En el 10º puesto tenemos a Japón, que suma 7 títulos, que son 4 copas asiáticas, certamen del cual es el combinado nacional más ganador. Las consiguió en 1992, derrotando en la final 1-0 a Arabia Saudita. En 2000 venció en el partido definitorio también 1-0 a Arabia Saudita. En 2004 le ganó 3-1 a China en la final. Y en 2011 derrotó en la contienda definitoria 1-0 en tiempo suplementario a Australia. En todas estas ediciones fue campeón invicto. Además se quedó con 2 copas de naciones afroasiáticas, torneo extinto en el que se enfrentaban las selecciones campeonas de Asia y la de África. A estos logros los consiguió en 1993 venciendo 1-0 en la prórroga a Costa de Marfil, y en 2007 le ganó 4-1 a Egipto, siendo también el combinado más ganador. Y el título restante obtenido fue la Copa Desafío AFC-OFC, que enfrentaba a los campeones de Asia y Oceanía, en 2001 triunfando 3-0 sobre Australia. En el 9º lugar se encuentra Egipto, que conquistó 7 copas africanas, siendo la selección más ganadora del continente. Las consiguió en 1957, la primera edición, derrotando 4-0 a Etiopía en la final. En 1959 bajo el nombre de República Árabe Unida, ya que entre 1958 y 1961 Egipto y Siria se unieron para formar un solo país. En ese certamen fueron primeros en el triangular que enfrentó a las 3 selecciones participantes. En 1986 le ganó en el partido definitorio por penales a Camerún, tras empatar 0-0. En 1998 en la final triunfó 2-0 sobre Sudáfrica. En 2006 venció en la final por penales a Costa de Marfil tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Selección con una gran generación de futbolistas. En 2008 derrotó 1-0 en el partido definitorio a Camerún, y en 2010 en la final le ganó 1-0 a Ghana, obteniendo de esta forma el tricampeonato consecutivo. Octavo puesto para Francia, que conquistó 8 títulos, que fueron 2 mundiales. En 1998 vencieron en el cotejo definitorio 3-0 a Brasil, certamen en el que fueron locales, contando con un gran equipo integrado por el arquero Fabián Barthez, los defensores Lilian Thuram, Marcel Desailly y Vicente Lizarazu, los mediocampistas Yuri Diorkaev, Didier Deschamps, Patrick Vieira y Zinedine Zidane, y los delanteros David Trezeguet y Thierry Henry, bajo la dirección técnica del francés Aimé Jacquet. Y en 2018 derrotaron en la final 4-2 a Croacia. Ese plantel de Les Blues estaba conformado por el arquero Hugo Lloris, los defensores Rafael Varane y Lucas Hernández, los mediocampistas N'Golo Kanté y Paul Pogba, y los delanteros Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, siendo su entrenador el francés Didier Deschamps. Además, Francia se quedó con 2 Eurocopas. En 1984 le ganó 2-0 en el partido definitorio a España, equipo comandado por el mediocampista Michel Platini, y en 2000 vencieron en la final 2-1 en tiempo suplementario y por gol de oro a Italia, contando con la misma base de futbolistas del título mundial de 1998. El gol de oro existió por un breve periodo de tiempo y definía los partidos en el tiempo extra. El que marcaba el primer tanto ganaba el cotejo. Además de las 2 Copas del Mundo y de las 2 Eurocopas, Les Blues ganaron 2 Copas Confederaciones. En 2001 derrotaron en la final 1-0 a Japón, y en 2003 triunfaron 1-0 en la prórroga por gol de oro a Camerún. En la temporada 2020-2021 se quedaron con la UEFA Nation League, su más reciente título, venciendo en la final 2-1 a España. Y el restante trofeo que consiguieron fue la Copa Artemio Franchi en 1985, ganándole el partido definitorio 2-0 a Uruguay. La Copa Artemio Franchi es la hoy llamada Copa de Campeones UEFA Conmebol, o también conocida como Finalísima, en donde se enfrentan los campeones de la Eurocopa y la Copa América. Solo se disputaron 3 ediciones de este certamen hasta el momento. 7º lugar para Alemania, que conquistó 8 campeonatos. Los conquistados entre 1949 y 1990 fueron bajo el nombre de Alemania Federal, ya que entre estos años Alemania estuvo dividida en 2 países,
la Alemania Federal u Occidental y la Alemania Democrática u Oriental. De estas dos, la que consiguió título fue la Alemania Federal. Estas 8 conquistas se dividen en 4 mundiales. En 1954 derrotó 3-2 en la final a Hungría. La Mannschaft tenía entre sus filas al gran delantero Fritz Walter y su entrenador era el alemán Sepp Herberger. En 1974, cuando fueron locales, le ganaron el encuentro definitorio a Países Bajos por 2-1, contando en su plantel con el arquero Sepp Maier, los defensores Franz Beckenbauer y Paul Breitner y el delantero Gerd Müller, bajo la dirección técnica del alemán Helmut Schön. En 1990 venció en la final a Argentina por 1-0, teniendo entre sus filas al defensor Andreas Brehme, los mediocampistas Pierre Littbarski y Lothar Matthäus y los delanteros Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, siendo su entrenador el alemán Franz Beckenbauer. Y en 2014 derrotó en el partido definitorio del certamen 1-0 a Argentina en tiempo extra. La Mannschaft contó en su plantel con el arquero Manuel Neuer, los defensores Matt Hummels, Jerome Boateng y Philipp Lahm, los mediocampistas Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos y Mesut Özil y los delanteros Thomas Müller y Miroslav Klose, bajo la dirección técnica del alemán Joachim Löw. Además se quedó con 3 Eurocopas. En 1972 le ganó en la final a la Unión Soviética, contando durante ese torneo con figuras como el arquero Sepp Maier, el defensor Franz Beckenbauer y el delantero Gerd Müller. En 1980 venció en el partido definitorio del certamen 2-1 a Bélgica, teniendo como jugadores destacados al mediocampista Karl-Heinz Rummenigge y al delantero Horst Hrubesch. Y en 1996 derrotó en la final 2-1 en tiempo extra y por gol de oro a la República Checa, contando con la buena actuación del delantero Jürgen Klinsmann. Y el restante título oficial de la Mannschaft es la Copa Confederaciones 2017, que la consiguió al ganarle en el partido definitorio 1-0 a Chile. En el sexto puesto de las selecciones más ganadoras se encuentra Estados Unidos, que alzó 9 copas. En 7 ocasiones se adjudicó la Copa de Oro. En todas, curiosamente, fue local. En 1991 derrotó en la final por penales a Honduras, tras igualar 0-0. Sus principales figuras fueron los delanteros Bruce Murray y Peter Vermes, bajo la dirección técnica del serbio Bora Milutinovic. No volvería a quedarse con el torneo hasta 2002, cuando venció en el cotejo definitorio del certamen 2-0 a Costa Rica, contando con buenos jugadores como el arquero Kasey Keller, los defensores Jeff Agoos y Carlos Bocanegra, y los delanteros Brian McBride y Landon Donovan. En 2005 le ganó la final por penales a Panamá tras empatar 0-0, contando con las buenas actuaciones del mediocampista Damarcus Beasley y los delanteros Landon Donovan y Clint Dempsey. En 2007 derrotó en el encuentro definitorio 2-1 a México, teniendo entre sus filas al arquero Tim Howard, al defensor Carlos Bocanegra, al mediocampista Damarcus Beasley y los delanteros Clint Dempsey y Landon Donovan. En 2013 venció en la final 1-0 a Panamá, contando con las buenas actuaciones habituales de Damarcus Beasley y Landon Donovan, más el mediocampista Alejandro Bedoya. En 2017 le ganó el cotejo definitorio 2-1 a Jamaica, teniendo en su plantel al arquero Tim Howard, a los mediocampistas Michael Bradley, Alejandro Bedoya y Clint Dempsey, y al delantero Josie Altidore. Y en 2021 derrotó en la final 1-0 en tiempo extra a México. Y los 2 restantes títulos que consiguió son de la nueva competición creada, que es la Liga de las Naciones de la CONCACAF, la cual obtuvo en la edición 2019-2020 venciendo en el cotejo definitorio del torneo 3-2 a México en tiempo suplementario, y en la más reciente, llevada a cabo en 2022-2023, triunfó en la final 2-0 sobre Canadá. Todos sus campeonatos los obtuvo en los últimos 30 años, clara muestra del crecimiento del fútbol en este país. Quinto lugar para Costa Rica, que consiguió 10 títulos. 3 Copas de Oro de la CONCACAF. En 1963 se quedó con la primera edición del certamen, que hasta 1989 se llamó Campeonato de Naciones de la CONCACAF, siendo primero en el cuadrangular final por encima de El Salvador, Antillas Neerlandesas y Honduras, contando con la buena actuación del delantero Juan González. En 1969, cuando fue local, ganó el hexagonal final, teniendo la destacada actuación del delantero Jaime Grant, y en 1989 fue primero en el pentagonal final, que además servía como clasificatorio al Mundial 1990, en donde se destacaron los delanteros Evaristo Coronado, Juan Callazo y Leónidas Flores.
y ganó 7 veces el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol en 1941, 1946, 1948, 1953, 1955, 1960 y 1961. Extinta competición que se desarrolló entre 1941 y 1961. Antes de la fundación de CONCACAF en 1961 existían dos confederaciones, la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol y la Confederación Norteamericana de Fútbol, que finalmente se unieron para crear a la mencionada CONCACAF. En el cuarto lugar se encuentra México, que logró obtener 15 títulos, que fueron una Copa Confederaciones en 1999, cuando fue local derrotando en la final 4-3 a Brasil, contando en su plantel con el arquero Jorge Campos, el defensor Rafael Márquez, los mediocampistas Pavel Pardo, Ramón Ramírez, Jesús Arellano y Alberto García Aspe, y los delanteros Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández, siendo su entrenador el mexicano Manuel Lapuente. Además conquistó en 12 ocasiones la Copa Oro. En 1965 ganó el hexagonal final, contando con la buena actuación del delantero Ernesto Cisneros. En 1971 fue primero en el hexagonal final, teniendo como jugadores destacados a los delanteros Roberto Rodríguez y Octavio Muciño. En 1977, cuando fue local, lideró el hexagonal final, teniendo la gran actuación del delantero Víctor Rangel. El Tri volvería a quedarse con el torneo en 1993, cuando fue anfitrión, junto con Estados Unidos, venciendo en la final 4-0 a Estados Unidos, contando con jugadores como el arquero Jorge Campos, el mediocampista Ramón Ramírez y los delanteros Luis Miguel Salvador y Luis Roberto Alves. En 1996 le ganó el partido definitorio del certamen 2-0 a Brasil, invitado especial de la competición, teniendo en su plantel al arquero Jorge Campos, al defensor Duilio Davino, a los mediocampistas Ramón Ramírez y Alberto García Aspe, y a los delanteros Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. En 1998 derrotó en la final 1-0 a Estados Unidos con la base del plantel del 96, pero con la incorporación del arquero Oscar Pérez y el mediocampista Pavel Pardo, pero sin Jorge Campos ni Alberto García Aspe. En 2003, cuando fue local junto a Estados Unidos, venció en el cotejo definitorio del certamen 1-0 a Brasil por gol de oro, contando entre sus filas con el arquero Waldo Sánchez, los defensores Rafael Márquez y Ricardo Osorio, los mediocampistas Pavel Pardo y Jesús Arellano y el delantero Jared Borghetti. En 2009 le ganó 5-0 en la final a Estados Unidos, teniendo en su plantel al arquero Guillermo Ochoa, al mediocampista Gerardo Torrado y a los delanteros Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Guillermo Franco. En 2011 derrotó en el encuentro definitorio del torneo 4-2 a Estados Unidos, obteniendo el 9º título de Copa de Oro, contando entre sus filas con los defensores Rafael Márquez, Carlos Salcido y Héctor Moreno, los mediocampistas Gerardo Torrado y Andrés Guardado, y los delanteros Giovanni Dos Santos y Javier Hernández. En 2015 le ganó en la final 3-1 a Jamaica, teniendo en su plantel a muchos jugadores de los títulos del 2009 y 2011. Al arquero Guillermo Ochoa, los mediocampistas Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos y Andrés Guardado, y los delanteros Carlos Vela, Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos y Jesús Corona. En 2019 derrotó en el cotejo definitorio del certamen 1-0 a Estados Unidos, contando entre sus filas con el arquero Guillermo Ochoa, el defensor Héctor Moreno, los mediocampistas Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado y Exxon Álvarez, y el delantero Raúl Jiménez. Y en 2023, en su 12º y último título hasta el momento, venció en la final 1-0 a Panamá, teniendo en su plantel al arquero Guillermo Ochoa, al defensor César Montes, al mediocampista Edson Álvarez y al delantero Santiago Jiménez. Además de todos estos títulos, el Tri obtuvo 2 veces la Copa de la Confederación Norteamericana de Fútbol en 1947 y 1949. En el tercer puesto se ubica Uruguay, que alzó 19 copas, entre ellos 2 mundiales de fútbol. En 1930, cuando fue local en la primera edición de la competición, derrotó en el cotejo definitorio del torneo 4-2 a Argentina, contando entre sus filas con el defensor José Nasasi, el mediocampista José Andrade y los delanteros Héctor Escarone, Pedro Sea y Juan Anselmo, bajo la dirección técnica del uruguayo Alberto Supisi. Y en Brasil 1950, en uno de los mayores batacazos de la historia del fútbol,
ganó el cuadrangular final por encima de Brasil, Suecia y España, ganándole a los verde-amarelos el último cotejo del grupo por 2-1, teniendo en su plantel al arquero Roque Máspoli, al defensor Víctor Andrade, al mediocampista Obdulio Varela y a los delanteros Alcides Guilla, Oscar Míguez y Juan Alberto Schiaffino, siendo su entrenador el uruguayo Juan López Fontana. La celeste además se quedó con 15 Copas América. En 1916, en la primera edición del torneo, ganó el cuadrangular final, contando con el goleador del certamen, el delantero isabelino Gradín. En 1917, cuando fue local, también fue primera en el cuadrangular final, teniendo como jugadores destacados a los delanteros Ángel Romano y Héctor Escarone. En 1920, nuevamente se adjudicó el cuadrangular final, contando con la buena actuación de los delanteros José Antonio Piedibene y Ángel Romano. En 1923, cuando fue anfitrión, ganó el cuadrangular final, teniendo como jugadores destacados al defensor José Nasasi y al delantero Pedro Petrone. En 1924, cuando el torneo se jugó en Uruguay, pero el organizador fue la Asociación Paraguaya de Fútbol, también lideró el cuadrangular final, contando con la buena actuación de los delanteros Pedro Petrone y Ángel Romano. En 1926 se adjudicó el pentagonal final, teniendo como jugadores destacados al mediocampista José Andrade y los delanteros Héctor Castro y Héctor Escarone. En 1935 ganó el cuadrangular final, obteniendo su sexto título, contando con la buena actuación del defensor José Nasasi y los delanteros Héctor Castro y Aníbal Scioca. En 1942 lideró el heptagonal final, teniendo como jugadores destacados al mediocampista Obdulio Varela y a los delanteros Roberto Porta y Severino Varela. En 1956, cuando fue local, se adjudicó el hexagonal final, contando con la buena actuación de los delanteros Oscar Míguez y Guillermo Escalada. En 1959 se quedó con el pentagonal final, teniendo como jugadores destacados al mediocampista Alcides Silveira y al delantero José Sacía. En 1967, cuando fue local, ganó el hexagonal final, contando con la buena actuación del mediocampista Pedro Rocha y el delantero Jorge Ollarvide. En 1983 derrotó en la final a doble partido por un global de 3-1 a Brasil, teniendo como jugadores destacados a los delanteros Enzo Francescoli y Carlos Aguilera. En 1987 derrotó en el cotejo definitorio del certamen 1-0 a Chile, contando entre sus filas con Enzo Francescoli. En 1995, cuando fue local, venció en la final por penales a Brasil tras igualar 1-1, siendo el mejor jugador del torneo Enzo Francescoli. Y en 2011 se quedó con la copa, ganándole el cotejo definitorio del torneo 3-0 a Paraguay, teniendo en su plantel al arquero Fernando Muslera, a los defensores Diego Lugano y Diego Godín, y a los delanteros Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani. Y los dos siguientes títulos son los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, que fueron precursores del Mundial. Los organizó la FIFA y los jugaron selecciones mayores. Si bien no cuentan como mundiales, son reconocidos por el máximo ente del fútbol como honoríficos, por lo que se los contaré. El torneo olímpico de fútbol actual no es reconocido por la FIFA. En el segundo lugar se encuentra Brasil, que ganó 20 campeonatos, entre ellos 5 mundiales, competición de la cual es el máximo ganador. En 1958 derrotó en la final 5-2 a Suecia, contando en su plantel con una excelente delantera conformada por Babá, Garrincha, Pelé y Mario Zagallo, siendo su entrenador el brasileño Vicente Feola. En 1962 venció en el cotejo definitorio del certamen 3-1 a Checoslovaquia, teniendo entre sus filas a la base del plantel del 58, pero era dirigido por el verde-amarelo Aimoré Moreira. En 1970 le ganó la final 4-1 a Italia, contando en su plantel con los defensores Carlos Alberto y Piazza, el mediocampista Gerson y los delanteros Jairzinho, Rivelino, Tostao y Pelé, siendo su entrenador el brasileño Mario Zagallo. En 1994 derrotó en el encuentro definitorio del torneo a Italia por penales tras empatar 0-0. Tuvo entre sus filas al arquero Claudio Tafarel, los defensores Cafú y Aldair, los mediocampistas Mauro Silva y Dunga y los delanteros Bebeto y Romario, bajo la dirección técnica del carioca Carlos Alberto Parreira. Y en 2002 venció 2-0 a Alemania en la final, teniendo a grandes jugadores como el arquero Marcos, los defensores Cafú, Lucio y Roberto Carlos, los mediocampistas Gilberto Silva y Ronaldinho y los delanteros Rivaldo y Ronaldo, siendo su entrenador el brasileño Luis Felipe Scolari. Además, la canariña se adjudicó en 9 ocasiones la Copa América,
En 1919 derrotó a Uruguay en el cotejo definitorio del certamen, que fue el desempate por el primer lugar del cuadrangular final, contando con el excelente desempeño del delantero Arthur Friedrich. En 1922 lideró el pentagonal final, siendo su mejor jugador el mediocampista Agostinho Fortefilo. En 1949 venció en el cotejo definitorio del certamen a Paraguay, que fue un desempate por el primer lugar del octogonal final, contando con las buenas actuaciones del mediocampista Jair y el delantero Ademir. En 1989 ganó el cuadrangular final, teniendo a la base del plantel campeón del mundo en 1994. Curiosamente, estos primeros 4 títulos de Copa América los obtuvo como local. En 1997 derrotó en la final 3-1 a Bolivia, contando con la excelente actuación de Ronaldo. En 1999 venció en el partido definitorio del torneo 3-0 a Uruguay, teniendo las grandes actuaciones de Ronaldo y Rivaldo. En 2004 derrotó en la final por penales a Argentina tras igualar 2-2, siendo su futbolista más destacado Adriano. En 2007 le ganó 3-0 a Argentina en el cotejo definitorio del certamen, contando con la buena actuación de Robinho. Y en 2019, cuando fue local, venció 3-1 a Perú en la final, siendo su mejor jugador Dani Alves. Además, se adjudicó la Copa Confederaciones en 4 ocasiones. En 1997 derrotó en el cotejo definitorio del torneo 6-0 a Australia. En 2005 le ganó en la final 4-1 a Argentina. En 2009 venció en el partido definitorio del certamen 3-2 a Estados Unidos. Y en 2013 triunfó en la final 3-0 sobre España. Y los títulos restantes que consiguió la Canariña son 2 campeonatos panamericanos, en 1952 y 1956. Certamen que tuvo 3 ediciones y que era organizado por Conmebol y las entidades precursoras de la CONCACAF. Y la selección más ganadora es Argentina, que conquistó 22 títulos, entre ellos 3 mundiales. En 1978, cuando fue local, derrotó en el encuentro definitorio del certamen 3-1 a Países Bajos en tiempo extra, teniendo entre sus filas al arquero Ubaldo Filiol, a los defensores Daniel Pasarela y Alberto Tarantini, al mediocampista Osvaldo Ardiles y a los delanteros Mario Kempes y Leopoldo Luque, siendo su entrenador el argentino César Luis Menotti. En 1986 le ganó 3-2 en la final a Alemania Federal, contando en su plantel con el arquero Neri Pumpido, los defensores José Luis Brown y Oscar Ruggeri, el mediocampista Diego Maradona y los delanteros Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, bajo la dirección técnica del albiceleste Carlos Vilardo. Y en 2022 venció en el encuentro definitorio del torneo a Francia por penales tras igualar 3-3, siendo sus jugadores más destacados el arquero Emiliano Martínez, los defensores Cristian Romero y Nicolás Otamendi, los mediocampistas Alexis McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul, y los delanteros Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez, siendo su entrenador el argentino Lionel Scaloni. Además, la albiceleste alzó 15 Copas América. En 1921, cuando fue anfitriona, lideró el cuadrangular final, siendo sus futbolistas más destacados el arquero Américo Tesorieri y el delantero Julio Libonati. En 1925, cuando también fue local, lideró el triangular final, teniendo como jugador destacado al delantero Manuel Sioane. En 1927 se quedó con el cuadrangular final, también teniendo como futbolista más relevante a Manuel Sioane. En 1929 ganó el cuadrangular final, contando con la figura del delantero Manuel Ferreira. En 1937, cuando fue anfitriona, venció en el cotejo definitorio del torneo 2-0 a Brasil, en tiempo extra, que fue un desempate porque ambos conjuntos terminaron igualados en puntos en el hexagonal final, teniendo como jugador más destacado al delantero Vicente de la Mata. En 1941 se quedó con el pentagonal final, siendo su figura el delantero Juan Andrés Marbesi. En 1945 lideró el heptagonal final y tuvo como uno de sus futbolistas más destacados al delantero Norberto Méndez. En 1946, cuando fue local, ganó el hexagonal final, siendo su figura el delantero Adolfo Pedernera. En 1947 se quedó con el octogonal final, teniendo como jugador destacado a los delanteros José Manuel Moreno y Alfredo Di Stéfano. En 1955 lideró el hexagonal final, siendo su futbolista sobresaliente el delantero Rodolfo Micheli. En 1957 se quedó con el heptagonal final, teniendo como figuras a los delanteros Humberto Mastio y Omar Sibori. En 1959, cuando fue local, ganó el heptagonal final, contando con la buena actuación del delantero Rubén Héctor Sosa. No volvería a quedarse con esta copa hasta 1991,
cuando se adjudicó el cuadrangular final y tuvo como figuras destacadas al mediocampista Leonardo Rodríguez y al delantero Gabriel Batistuta. En 1993 derrotó en la final 2-1 a México, contando con las buenas actuaciones del arquero Sergio Goycochea y el delantero Gabriel Batistuta. Y en 2021 venció en el cotejo definitorio del torneo 1-0 a Brasil, siendo sus figuras el arquero Emiliano Martínez y el delantero Lionel Messi. Además, Argentina ganó una vez la Copa Confederaciones en 1992, derrotando en la final 3-1 a Arabia Saudita. Obtuvo en 2 ocasiones la Copa Artemio Franchi, hoy llamada Copa de Campeones UEFA Conmebol, también conocida como Finalísima. En 1993, siendo local, venció en el cotejo definitorio del certamen a Dinamarca por penales tras igualar 1-1, y en 2022 le ganó 3-0 a Italia, y además conquistó en una ocasión el Campeonato Panamericano, en 1960. Ahora comentame, ¿qué equipo te sorprendió más de la lista? ¿Quién crees que ganará la Copa América y la Eurocopa en 2024? Me interesa mucho tu opinión. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, me ayudarías mucho si lo haces, y recordá activar la campanita, y te invito a que sigas viendo videos en el canal, hay muchos que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo. Adiós.